Hola a todos, ya estamos nuevamente en este podcast de Todo y Nada con los doctores, doctor Luis Villarreal, doctor Orlando de Hoyos. Nos da mucho gusto escucharnos nuevamente y bueno, recapitulamos un poquito acerca del último episodio que fue el de permacultura con Paco Reyes. Tema interesante en que nos prolongamos aquí un buen con la plática Sí, y estuvo bastante interesante. con todas sus La propuestas. verdad es que no he hecho nada de lo que nos enseñó, pero bastante interesante, ¿verdad? Y pues es una vida muy diferente, yo creo que a la que la mayoría estamos acostumbrados, tanto la cuestión del veganismo como pues, todo como vive él. Sí, 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 la verdad es que es bastante interesante. Como te digo, las propuestas que tienen para pues, mejorar el medio ambiente y todo eso, que considero que en estos días es súper importante. Y bueno, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Pues hoy también otro tema interesante como la mayoría de los que hemos tenido. Así es. El día de hoy tenemos como invitado a Sergio Lozano. Doctor Sergio Lozano es médico cirujano, posteriormente hizo la especialidad en pediatría y luego una subespecialidad en neurología pediátrica o neuropediatría. Pues bienvenido, Sergio. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí platicando con ustedes acerca de estos temas de mi especialidad. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Oye, Sergio, platícanos cómo fue que pues, te inclinaste por la pediatría y posteriormente la neuropediatría. Y platícanos un poco de qué es lo que hace, digo, un pediatra, pues sabemos, ¿verdad? De hecho, ya hemos tenido pediatra. Sí, Ah, sí, estuvo, doctor Víctor Aro. estuvo el doctor Víctor Aro con nosotros platicando de mitos Mitos. médicos en pediatría. Estuvo bien interesante. Muy buen tema, muy Sí, interesante. pero platícanos, un neuropediatra, ¿qué enfermedades son las que ve? Bueno, la rama especialidad de neuropediatría abarca de forma, vamos a decir que extraoficial, se puede dividir la neurología pediátrica en dos ramas grandes. Hablamos de la neuroblanda y la neurodura. La neuroblanda es más así como temas de neurodesarrollo, temas de lenguaje, aprendizaje, conducta, atención, concentración, temas de autismo también. Y ya la neurodura, que nuevamente no son términos oficiales, pero así como se ha separado así a lo largo de los años. La neurodura implica más el tema de migrañas, epilepsia, las crisis febriles, la tema de parálisis cerebral infantil, estas afecciones que son un poquito más, pues vamos a decir que ya son consideradas enfermedades, no tanto que afectan solamente el funcionamiento. Entonces, así los podemos dividir. Es una variedad muy grande, vemos desde problemas del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, o sea, es lo que es cerebro, médula espinal, los nervios y hasta músculo. Somos especialistas en detectar problemas de músculo en los niños. Y bueno, esto es muy importante porque, pues, como sabemos y muy seguramente lo han dicho los otros médicos, una detección temprana pues, es muy importante para mejorar el pronóstico. Claro. Así es. Sergio, antes de ahondar en el tema que vamos a profundizar el día de hoy, platícanos un poquito de dónde te has preparado desde tu pregrado, Sí, etcétera, etcétera. muy bien. Yo hice la licenciatura de medicina, la hice en la Universidad de Monterrey, en la UDEM. Entré con una beca de excelencia y pues la pude mantener. Ahí estuve un poquito aplicado y gracias a la pudimos mantener. Hice mi internado de medicina en Houston. De hecho, ahí fue donde conseguí, bueno, no tanto que conseguí, como que me incliné un poquito más hacia la pediatría porque teníamos una rotación en una clínica en donde veíamos, híjole, tal vez hasta decenas o arriba de 100 pacientes al día, eran muchísimos y empezábamos desde muy temprano y terminábamos muy tarde, era seguidito. Y me empezó a interesar como más que nada el tema que los niños son muy, vamos a decir que muy nobles, muy transparentes, entonces ellos uno me llena mucho el hecho de poder ver cómo iban mejorando. Entonces me fui inclinando por pediatría.
Y ahí en el internado fue donde decidí que quería ser pediatra. Sin embargo, desde pregrado a mí me había gustado mucho la neurofisiología, la neurología en términos de cómo funciona el cerebro y todo. Entonces, y descubrí que era bueno, me gustaba mucho. Entonces dije, bueno, neurólogo y pediatra, y pues ahí como que me fui formando, ¿no? Después de terminar, hice el servicio social en investigación en el hospital universitario y posteriormente cursé la especialidad de pediatría igual en la UDEM, en el sistema Christus Muguerza, en donde tuve también la fortuna de ser jefe de residentes de esa generación. Y posteriormente pues, me metí a neurología, como le decimos en Monterrey, crucé el charco nada más porque estaba yo en el Muguerza y luego crucé el charco porque me fui al sistema TEC. Entonces me fui al Tecnológico de Monterrey a hacer neurología pediátrica. Y ahí hice otros 3 años, me aventé 3 de pediatría y 3 de neurología. Y ahora el año pasado acabo de terminar una alta especialidad en epilepsia y tengo por ahí algunos diplomados de la Universidad de Duke y algunas otras universidades en neurociencias, trastornos del sueño. Y pues aquí estamos, ¿verdad? En Monterrey la verdad es que hay mucha consulta y aquí también hay bastante, aquí en Monclova hay mucho trabajo y hay muchos niños que se pueden beneficiar de la neurología. Y pues es un gusto para mí poderlos estar ayudando por acá. Qué bueno, o sea, que muchas felicidades por todo lo que has logrado en tu carrera profesional y lo que falta aún, ¿no? Y bueno, Luis, pues vamos a presentar el tema que vamos a tocar el día de hoy, que pues es un tema considero bastante interesante, que muchas veces a los papás les da miedo pensar en este tipo de problemas, de trastornos, o les da miedo pensar que su hijo pudiera llegar a presentarlo, ¿no? Sobre todo los recién nacidos o los niños pequeñitos, pero que con el tiempo no pienso definitivamente que se esté sobrediagnosticando, pero creo que es mucho más fácil con todos los avances que tienen los neuropediatras, sí, claro, detectarlo oportunamente y además de detectarlo, pues definir qué tipo de problema exactamente es, y de lo que vamos a hablar el día de hoy es el trastorno del espectro autista. Así es, sí, como comentabas, Orlando, pues últimamente vemos en los que tenemos hijos, vemos en los colegios que cada vez más se menciona, hoy es que pues, en la generación de mi hijo hay 3 niños que tienen el espectro. Y regresando a nuestras generaciones, de cuando nosotros estábamos en la escuela, pues uno no se acuerda, la verdad, de que hubiera mención de, en la generación que sigue, o en la de abajo, o en la mía. La mía no, ¿verdad? Pero entonces, ¿realmente está pasando algo? O en cuestión de que existe más el trastorno, o se está sobrediagnosticando, o realmente se están diagnosticando casos que antes no se diagnosticaban y pasaban como niños que a lo mejor, no sé, niños retraídos, niños introvertidos, niños que no quieren aprender, ¿no? Así como también otra enfermedad o otro trastorno completamente diferente, que es el de hiperactividad con déficit de atención, que antes pues era el niño desmadroso, ¿no? El niño desmadroso que no hacía caso. Ajá, y no se consideraba pues un trastorno, sino que es un niño mal educado, que en la casa no le tienen freno de nada. Claro. Igual pues, con el espectro autista, ¿no? Y supongo que es lo que pasaba hace 30 años, 40 años, ¿no? El niño chiflado, ¿no? Que no quiere hablar, que no quiere socializar, claro. Pero pues realmente tenía un trastorno, chiflado, ¿no? Aquí en el norte es un niño mimado, ¿no? Hay que aclararlo. Sí, porque yo hice la especialidad en Veracruz y cuando yo decía chiflado, para ellos chiflado es loco. Entonces, chiflado acá en el norte es como un niño mimado. Sí, que no hace mucho caso. En el centro y el sur es como loco. Sí, no, para nada. Pero bueno, pues es probablemente lo que se pensaba en muchos años atrás, ¿no? Y por eso no se diagnosticaba. Entonces quisiéramos que nos platicara, Sergio, yo creo que primero que nada como un antecedente, ¿no? De dónde viene esta palabra autismo, quién fue el primero en definir o diagnosticar, desde qué años está diagnosticándose estos trastornos,
Y ahorita empezamos ya con la definición y por qué se les llama trastornos, cuántos son o por qué así. Y Claro. por qué espectro, ¿no? Porque luego pues, también genera mucha duda lo del trastorno del espectro. Claro. Pues muchos pacientes pues dicen, ¿qué es eso, no? Así es. Bueno, en realidad este trastorno pues ha existido desde hace muchos años. Y bueno, en general los pioneros, el principal es considerado Leo Kanner en los 40s, que fue como quien más o menos como que los diferenció, como se iba más como al lo que llaman ahí coloquialmente como el niño ensimismado, está muy en sí mismo, ¿verdad? Entonces fue quien separó, porque también a veces eran catalogados efectivamente como niños que simplemente tenían una discapacidad intelectual, que antes de una forma, pues a mi parecer un tanto incorrecta, se llamaba retraso mental. Entonces, ahora pues ya tiene términos muy distintos y fue Leo Kanner quien los separó de niños con esquizofrenia, niños que tenían algún tipo de problema intelectual, como que se le considera el padre del autismo. Fue más o menos en los 40. Entonces, a partir de ahí ha ido avanzando. Obviamente hay manuales, hay libros que nosotros usamos como base para llevar a cabo los diagnósticos en donde están los criterios para poder llevar a cabo el diagnóstico como tal. Entonces, bueno, ahí conforme la medicina fue avanzando, los pacientes fueron diagnosticándose un poco más hasta llegar hasta nuestros tiempos. Y pues bueno, sí, como comenta el doctor Luis, tenemos aquí ya sea un sobrediagnóstico que pudiera ser, pero yo creo que es más, antes no había tanta exposición de los pacientes al medio. Es un poquito cruel decirlo, pero es que es la verdad. A veces los pacientes se quedaban en casa y no los sacaban por lo mismo. No los mandaban a las escuelas. Sí, exactamente. O sea, eran niños que estaban totalmente fuera de la sociedad. Entonces, pues nunca iban al médico, nunca iban a las escuelas, nunca nadie detectaba nada. Entonces, pues eso hacía el problema peor. Ahora, con tanta investigación y tanta cosa que hay, está muy demostrado que son pacientes rehabilitables, pero nuevamente haciendo alusión a lo que comentaba hace algunos minutos. Si se detecta temprano, dependiendo de unos factores que ahorita vamos a platicar, es algo rehabilitable, es inclusive llegar al punto donde una persona sea totalmente funcional en la sociedad y no nadie se dé cuenta que tiene absolutamente nada. Solamente que necesitan de una persona, un profesional, que los guíe por el camino correcto, porque es muy fácil, vaya, más bien, es difícil llevar un orden, un protocolo, porque hay que saber a qué niño pedirle qué cosa para poder llegar al diagnóstico. Al final del día, afortunadamente, los métodos diagnósticos que se aplican son muy contundentes. Entonces, eso del sobrediagnóstico pudiera ser, pero depende mucho de quién haga ese diagnóstico, que ahorita vamos a ahondar un poquito en eso, para evitar el sobrediagnóstico, precisamente porque también hay que estar 100% seguros de que el niño realmente lo tiene o no. Porque si no lo tiene y yo le digo que sí, si yo digo que sí, nada más por alguna conjetura o porque yo pienso que tiene, pues ahí es donde vienen los problemas, ¿verdad? Porque el manejo es totalmente distinto al de un niño con un desarrollo normal. Digámoslo así. O por ejemplo, me está tocando mucho que a la inversa, son niños que no tienen autismo, tienen solamente lo que ahora se llama un trastorno del desarrollo intelectual o una discapacidad intelectual, pero muchos médicos generales, pediatras, inclusive otros neurólogos le dicen, no, tiene autismo, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está el abordaje paraclínico? ¿Dónde está el orden? O sea, ¿en dónde está el orden que estás llevando para poder llevar a cabo ese diagnóstico? Entonces, me toca muy seguido. Entonces, hay infradiagnóstico y también de más. Entonces, dependiendo de la población en donde estemos, es muy cambiante. Me ha tocado ver prácticamente de todo, porque el doctor me dijo que sí tenía porque lo vio 10 minutos, un ejemplo. O fui con una psicóloga y me hizo unas pruebas, veo las pruebas, híjole, pues es que no están estandarizadas, o sea, no tienen esa validez. Entonces, es un mundo muy amplio, pero como comento, es algo muy rehabilitable, es algo muy
que si se detecta temprano es muy fácil. Ahora, también es muy común, sobre todo en ciertas familias, que a veces los familiares tienen mucha injerencia y dicen, oye, no, es que dale chanza, dale oportunidad, está chifladito, déjalo que hable, es que no le pones reglas, no le pones límites. Y no es eso, en realidad el niño realmente cuenta con un trastorno. Entonces, los papás a veces hacen caso de lo que les dicen otros familiares que no cuentan con estudios de medicina, pediatría, etcétera. Entonces, los dejan pasar y ese es puro tiempo perdido, porque es tiempo que se pudo haber hecho mucho por el paciente, ya sea con rehabilitación o apoyados con algún medicamento, solamente en caso estrictamente necesario, que sea estrictamente necesario que lo tenga. Fíjate que me pasa lo mismo ahorita que comentes eso de familiares que opinan. Sí. Con los niños que no escuchan. Okay. Bien común. Obviamente uno de los signos es que no hablan, ¿no? Claro. Los niños se retrasa el lenguaje. Punto cardinal, sí. Digo, me estoy saliendo del autismo. Sí. Entonces, siempre uno de los protocolos a seguir de un niño que no habla es saber si escucha o no escucha. Es lo primero. Entonces, totalmente de acuerdo. Y muchos familiares son, no, hombre, es que se tarda. Tú también te tardaste en hablar. Sí, el papá se tardó en hablar. O su primito habló hasta los 2 años o a los 3 años. Claro. Entonces, siempre, para empezar, el tamiz auditivo es importante. Sí, claro. Y después, si los papás tienen, aunque sea la mínima sospecha de que no escucha, oye, es que, pues, gritamos y no se despierta, o aplaudimos y no se asusta, o no voltea, o ya tiene 1 año y medio y no dice mamá, papá, o sea, o no balbucea, cosas así, pues mejor descartar un problema de audición, porque puede empezar con los aparatos auditivos y que su desarrollo del lenguaje sea completamente. Prácticamente no. Bueno, perdón por la interrupción. No. Como bien. Paréntesis, que es bien común que luego se metan muchas familias. Que no, déjalo, así eras tú. Sí. Así eras tú, te tardaste en hablar. Fue tardadito, claro. Eso también es muy común que me llegue. Y también, a veces un poquito a la hora de, no son diagnósticos, no son gripas, ¿verdad? O sea, no son diagnósticos que son sencillos de comunicar. Hay que tener mucho tacto y mucha práctica y aprender también a más o menos ir leyendo cómo nos van viendo los papás, porque pasa seguido que la mamá checa un poquito en internet, le llama un poquito la atención, pero el papá le dice que no, entonces van a la consulta los dos, pero como que medio a fuerzas uno y el otro no, entonces es un poquito complicado a veces, pero inclusive hay que hacer ciertos estudios para, por ejemplo, niños que no tienen el abordaje auditivo pertinentes, van a hacer su audición y un estudio de audición, y me dicen los papás, oye doctor, ¿pero eso por qué? Si yo sé que el niño sí escucha. No, bueno, no te estoy diciendo que esté sordo, para nada, pero yo necesito saber qué tan intacta está esa vía auditiva, esos oídos, para que la terapia del lenguaje sea efectiva. Claro. Si no, van a estar invierte capital en algo que pues ni siquiera va a estar en. Exacto. Entonces ese es el primer paso, ¿verdad? Saber que el niño escucha. Es correcto. Y la verdad es que el trastorno, bueno, ahorita nos platicas por qué pues uno se pone a estudiar y lo ves como que en plural. ¿Por qué trastornos? ¿A qué se refiere con trastornos del espectro autista? Ok, se refiere a un espectro. Bueno, primero diferenciar un poquito una enfermedad o un trastorno. Generalmente la enfermedad ataca lo que es ahora sí que salud, ya ahora sí como tal, ¿verdad? Una neumonía, un infarto, alguna otra cosa que afecte la salud, derrame cerebral, cosas así, ¿verdad? Un accidente vascular cerebral, como es el nombre científico. En cambio, un trastorno apunta más hacia la afección de la, vamos a decir que de la funcionalidad, ¿sí? Entonces, me dicen comúnmente, doctor, entonces el niño está enfermo. No. Hay un trastorno. Un trastorno es algo que afecta la funcionalidad. Yo no hablo, pues yo no tengo un buen funcionamiento dentro de una sociedad en donde el lenguaje es la base de la comunicación, ¿verdad? De nuestros tiempos. Entonces, ahí es muy importante hacer la diferencia. Entonces, ahora sí, ¿a qué le llamamos espectro? ¿Por qué espectro? Bueno, espectro significa como el espectro de los colores, que son muchos, muy variados, es igual. O sea, hay muchos tipos. Desde el paciente que igual ahorita
qué bueno que sacaste eso de lo de las escuelas, porque a lo mejor tú dices, oye, bueno, pues que yo sepa, en mi generación nunca hubo un niño con autismo, un compañero de la generación con autismo, no lo hubo. Pero había una persona que le gusta, estábamos en secundaria y todos ya empezábamos a hablarle a las niñas y el partido de fútbol y todo, pues lo que nos toca pues conforme vamos madurando, ¿no? Los intereses propios de la edad. Y había niños que pues tal vez le gustaban todavía cosas de niños más chiquitos o batallaban para hacer algunos amigos o que estuvieran como con mucha dificultad para socializar en el recreo en general con la gente. A lo mejor esos pacientes, esas personas tuvieron autismo o lo tienen todavía, pero como tienen lenguaje, se pueden expresar y todo, pues nunca se detectó. Y los papás de esa persona muy seguramente decían, bueno, pues es su personalidad. Y de ahí radica un poquito el término, porque yo siempre les digo a los papás, es que no es una enfermedad, inclusive yo les diría que es más como, es que así es él o ella, no es tanto como está enfermo de, es diferente, pega distinto. Y no por querer suavizar, hay que ser muy claro y muy transparente a la hora de la consulta y decir las cosas como son, con empatía y profesionalismo, pero también muchas veces estos pacientes tienen el problema, pero nunca se les detectó. Y terminan siendo personas muy funcionales. Son papás, tienen un empleo, inclusive los pacientes con autismo que siguen a tener lenguaje y todo esto, muchas veces son muy obsesivos con temas que les gustan, entonces lo llevan a un nivel en donde pues prácticamente es muy elevado respecto a la población general, porque tienen ese interés tan restringido en algo y pues a la hora de la hora ya, a la hora de que sea algo redituable, pues sí termina siendo algo redituable o que le remunera mucho. Sí. Y pues actualmente, de hecho, hay muchos ejemplos de personas que tienen algún trastorno del espectro o algún, tal vez un síndrome de Asperger, que han sido muy sobresalientes en su área, en su campo, ¿no? En las ciencias, en los negocios, en la cultura o en el arte. Sí, sí. Y son personas, pues, que o de alguna forma se rehabilitaron y tuvieron los guiaron por un buen camino para llegar a ser productivos en lo que son sobresalientes. Es correcto. O simplemente, pues, como comentas, el espectro, como en el ejemplo de la paleta de colores, ¿no? Pues es algo muy tenue o algo muy leve. Exactamente. Pero a la vez eso le permitió sobresalir en su entorno profesional, ¿no? Exactamente. O social. Sí, ahora también, ya comenté la parte como más tenue, como bien lo comentas, pero ahora está la contraparte, en donde es un niño que no habla nada, tiene mucha disregulación sensorial, tiene mucho problema de conducta. ¿Qué es disregulación sensorial? Supongamos que hay muchos pacientes con autismo que tienen un trastorno del procesamiento sensorial. ¿Qué es esto? Así como en términos un poco no científicos. Imaginemos que los 5 sentidos de las personas tenemos que tener cierto grado de calibración, ¿sí? Para poder como funcionar bien. Les voy a poner un ejemplo que viene en el libro de Aires, de la integración sensorial y el niño. Es un libro muy interesante. Imaginen que yo coloco a una persona en un muelle y al lado le pongo una canoa. Entonces yo le digo, tú tienes que subirte a la canoa sin caer. Entonces nadie va a pasar así como, estás así rapidito, no. Sí. Vamos a poner un pasito, voy a ver cómo se hace el agua, voy a ver para dónde se ladea, qué tanto. La parte vestibular va a detectar qué tanto se está inclinando, que es la parte del equilibrio, también es la parte sensorial. Voy a ver dónde voy a poner el pie, en medio, más para adelante, más hacia atrás, tiene alguna otra cosa la canoa que hace que se pueda voltear. Todo eso es un tema sensorial. Escucho el agua, entre más fuerte se escuche significa que me estoy hundiendo más. O sea, todo es una integración sensorial. Todos tenemos el tema sensorial, todos lo tenemos no perfecto, no está perfecto, todos tenemos que trabajar un poquito, pero cuando salen de la caja, salen un poquito ya de la norma, ahí es donde empezamos a ver los problemas. El tema sensorial, una disregulación sensorial, habla, por ejemplo, los niños que cuando se emocionan aletean un poquito, o les gusta ver con el rabito del ojo, así como con los cantos, así llamamos nosotros, o que les gusta hacer formas con sus dedos, o les gusta gritar ellos solos, o al contrario, a veces están muy bajitos, están
necesitan esos estímulos, por eso hacen el aleteo y todos estos movimientos, hacen llevan a cabo estas conductas un poquito distintas para regularse un poquito. Y a la inversa, puede ser que estén demasiado sensibilizados a ciertos decibeles, a cierto tono, timbre, etcétera, etcétera. Y pues es la clásica, ¿no? El niño con autismo se tapa los oídos. Ok, eso es un tema sensorial en donde el niño está tan sensibilizado que un sonido extra como la licuadora, un claxon, un choque, una moto, un avión, les aturde. Entonces, eso es un problema sensorial. Entonces, desde el niño que no tiene nada de esto casi, habla perfecto, es bueno en las calificaciones y todo, hasta el otro niño chiquito que tiene una irregulación sensorial importantísima, tiene ausencia de lenguaje, tiene mucho problema de conducta, mucho problema de sueño, es el mismo diagnóstico, es el mismo, es trastorno del espectro del autismo, nada más que es un espectro, desde lo más tenue, que es lo que antes se llamaba Asperger, pero mucha gente todavía lo utiliza, hasta la otra parte, que es el niño que está un poquito más complicado, es el mismo diagnóstico, pero pues es muy diferente la intensidad o los grados, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante mencionar. Ok, comentaste algo muy interesante hace un momento, Sergio, acerca de lo que antes se llamaba Asperger. Sí, fíjate que me acabas de sacar de una duda. Digo, yo creo que así como yo, mucha gente pensamos que todavía existe una enfermedad que se llama Asperger. Pero sí. bueno, lo acabas de mencionar tú. Platícanos un poquito, acláranos ese punto. Sí, generalmente los pacientes que antes se les llamaba Asperger, ya la nueva clasificación ya no lo incluye. Ahora son pacientes con trastorno del espectro del autismo, pero el autismo ahorita ya se clasifica de manera sencilla, grado 1, grado 2 y grado 3. Listo. Sin embargo, no es la clasificación oficial. La clasificación oficial se basa más que nada en el tema de qué tanta ayuda necesita. ¿Necesita poquita ayuda? ¿Necesita ayuda moderada? ¿O necesita ayuda muy notoria? O sea, el grado 1 más leve, el grado 2 el moderado y el grado 3 el poquito más severo, ¿verdad? Los pacientes con Asperger son pacientes con autismo grado 1 que necesitan poquita ayuda. ¿Por qué? Porque tienen lenguaje. El tema del lenguaje es muy importante aquí. Entonces, ahorita ya el término correcto, o sea, si yo pongo en un expediente síndrome de Asperger, eso es viejo, eso ya no es actualizado. Mucha gente prefiere usarlo, sobre todo en el ámbito no médico, por el tema de sacarle la vuelta o burlar el término autismo, porque también, desgraciadamente, en la sociedad hay mucha ignorancia y el etiquetado está más fuerte que nunca. Entonces, decir Asperger tal vez suavice un poquito en la escuela, con la familia, con los amigos, con los compañeros, entonces mucha gente lo sigue prefiriendo. Y no es malo, yo no tengo ningún problema con ello, solamente que si me gusta, por ejemplo, en la consulta, aclarar muy bien estos términos, porque lo mínimo que puedo hacer es brindar una consulta y brindar información actualizada y concreta y correcta. Entonces, básicamente, Asperger es un término que ya no está. Ahora es un autismo grado 1 o autismo con poca necesidad de ayuda, vamos a decirlo así, pero que cuentan con lenguaje. El lenguaje que tienen no siempre es perfecto. Generalmente el lenguaje se divide en muchas ramas. Está la parte fonética, está la parte semántica, sintáctica y pragmática. Generalmente los pacientes con antes Asperger, ahora autismo grado 1, no tienen problema ni en la fonética, ni en la semántica, ni en la sintáctica. Tienen problema en la pragmática. ¿Qué es pragmática? En el tono, en cómo hablan ellos. Hablan como si estuvieran hablando como viendo una película traducida al español, que usan palabras un tanto rimbombantes, un tanto específicas. Por ejemplo, en vez de decir discúlpame, no te vi, dicen como lo siento. O en vez de decir sándwich, dicen emparedado. En vez de decir con cuidado, dicen sigilosamente. Vaya, dicen palabras un poquito más avanzadas. Entonces muchas veces me dicen los papás, es que doctor, es como si hablara como con un señorcito, con un señor chiquito, Sí. Porque son muy propios y son muy literales. Eso es pragmática. El tono, el tipo de palabra que vas a usar acorde al contexto, cómo lo estás diciendo, lo dices alto, bajito, todo eso es pragmática. Y también en la parte receptiva, ellos también tienen un problema en la pragmática. Es decir,
ellos no pueden o batallan para entender un albur, un sentido figurado. Es para ellos complicadísimo. Me estás matando de risa, está atacando la risa al familiar y se preocupan. ¿Estás bien? O sea, de verdad se preocupan porque pues, eso es lenguaje figurado puro. Ellos no comprenden eso o batallan para comprender eso. Es como Sheldon, el de Big Bang Theory. Exactamente, que son como un poquito más literales, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es algo muy importante, es un dato clave en la consulta. Y por ahí es donde ya empiezo a notar eso y ya yo en la consulta observo y pues me empieza a llamar la atención y voy a un interrogatorio ya más dirigido. Ahora, no siempre es así. Hay personas que así son y no necesariamente cumplen con los criterios de autismo, cual ahorita los comento, ¿verdad? Y pues así hay personas, ¿verdad? Que no, por ejemplo, hay personas que pueden hablar un poquito más especial, pero pues no tienen ningún problema para la socialización, están muy bien, o sea, casi siempre sí hay algo ahí, aunque sea un poquito, pero para eso sí. Por eso el espectro, ¿no? Puede ser una cosa muy pequeñita. Una cosa, exactamente, hasta el otro niño muy grande. Por eso a veces es difícil, porque muchos papás tienen el concepto de que el autismo es lo de mero acá, lo del niño muy desregulado. Es que siempre, yo creo que donde vemos el autismo pues, es en la televisión. Y vemos casi siempre grados moderados o leves. O severos. Bueno, ¿no? severos en algunas películas. Sí, la verdad está gente no funcional, ¿no? Está muy difundido en los medios también todo este que ahorita quiero que platiquemos ahí de algunos casos de películas, sí, porque también hay mucha creencia por películas, creo yo, que es lo mismo, bueno, o está muy acompañado el autismo de alguna como grado alto de habilidad de inteligencia, ¿no? Claro. Y hay muchas películas o series ahora de que es superdotado o tiene memoria fotográfica o cosas así. Sí. Entonces también platicar un poquito de eso. Pues, y ahorita yo creo que siguiendo con el camino de lo que estamos platicando, ¿tú estabas preguntando algo, ¿no? No. Bueno, pero quería yo que nos dijeras, cuando llega un paciente contigo, normalmente me imagino que lo manda un pediatra que ya como que tiene la sospecha, ¿no? O a veces los papás. Los papás que ya ven en internet y van. Sí, entonces, ¿qué es lo primero que tú haces para empezar tu caminito del diagnóstico de un paciente con autismo? Ok, pues depende mucho de la edad, porque hay algunas escalas que yo puedo aplicar en consulta, de las cuales he hecho mano y son muy prácticas y son muy sensibles. Es decir, muy sensible quiere decir que si esa prueba me sale positivo, no quiere decir que el paciente tenga el diagnóstico, pero sí quiere decir que a ese niño lo tengo que estudiar para ver si sí lo tiene. Entonces, lo que más comúnmente me llega es el tema del lenguaje. Entonces me dice, niño que no habla, doctor, es que me preocupa que no habla. Su hermanito sí habló, o los niños con los que están en el kinder sí hablan todos y él no. Ahí es donde empiezo a preguntar temas de lenguaje, cuántas palabras dice correctas, forma o no frases. Ya para eso, uno como neurólogo tiene que conocer, decir a los 2 años deben de decir 50 palabras, deben de formar frases de 2 a 3 palabras, o sea, ya esas son cosas que uno debe de saber. Y ya determinar, oye, no, este niño sí tiene un problema, hay que aplicar la escala, o también en niños más grandes en donde ya no entra la escala, pues me la llevo manual, o sea, ya no con escalas como traen automáticos, sino yo ya manual voy preguntando los signos y síntomas ya un poquito más dirigidos. Y ya cuando ya son suficientes los criterios, ya empiezo a comentar, obviamente que tengo la sospecha, no que es un diagnóstico definitivo para nada. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver la edad y lo primero que también que tengo que checar es el tema del lenguaje. Es algo bien común y ya de ahí ya me voy, ¿verdad? Dependiendo. Como nos estaba comentando, pues la edad a la que se diagnostica pues es sumamente importante para el tratamiento, para el pronóstico. Es correcto. Y para, en general, para el bienestar futuro del niño, ¿no? Así es. Pero, bueno, ¿desde qué edad podemos empezar a notar o a qué edad puede empezar a valorarse un paciente con un trastorno del espectro autista? La verdad es que también ese es otro tema porque es otro espectro muy grande. A mí no me ha tocado, pero los libros dicen que inclusive hay niños que desde los 3 meses, 2 meses, están
llore, 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 les molesta mucho, como se dan cuenta los papás que les molestan ciertas texturas, se dan cuenta que no se consuelan con nada, están extremadamente irritables y es por el tema sensorial que ya desde muy chiquito lo están demostrando. Ahora, lo más común es que sí he tenido niños antes del año, pero ya 2-3 meses, eso sí, yo no lo he visto, pero niños antes del año sí como que me llaman la atención, nada más sí como que los dejo en stand-by. Sí reviso después ya las consultas subsecuentes y muchos terminan teniendo, otros no. Pero en general lo que pasa es, hay una cosa que se llama regresión, en donde es muy común que entre el año y medio, 2 años de vida, me dicen los papás, doctor, iba muy bien, hablaba, decía mamá, papá, señalaba, todo. Y de repente, ¡pum!, se empezó a echar para atrás. Una regresión, eso se llama regresión autista, que se da más o menos al año y medio, 2 años. Entonces, también tengo niños que desde el año, un mes, tienen ya ciertas conductas sugestivas, pero el gran grueso me llegan entre 1 año y medio y 2 años y medio. Es así como que lo que más, y ya después de ahí el segundo grupo es más como de 3 años para arriba, ¿sí? Aunque las pruebas estandarizadas para llevar a cabo el diagnóstico se pueden llevar a cabo desde el año de edad. Nada más que tenemos que dirigir al paciente con una persona específicamente capacitada para emitir ese diagnóstico. Y es difícil encontrar a alguien que lo haga bien. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con lo que decimos en la consulta. Y bueno, el autismo así firmado, sellado, confirmado, ya se debe de hacer a partir de los 2 años y medio, es decir, a los 30 meses, después de los 30 meses, porque es en esta edad en donde ya la mayor parte de los síntomas, signos, ya las conductas, todo ya está muy establecido con la confianza suficiente como para emitir ahora sí el diagnóstico formal, pero desde el año de edad ya se puede evaluar con una certeza de más del 95-98%. Es decir, si yo mando a evaluar a un niño de 1 año, 9 meses, que yo le aplique la escala así de tamizaje para ver si sí es candidato a estudiar, si me salió positiva, lo mando a estudiar y le sale también positivo ya con el estudio neuropsicológico, ya el oficial, hay más del 95% de posibilidad de que cuando tenga 2 años y medio cuente ahora sí oficialmente con el diagnóstico. Con el diagnóstico ya certificado, digamos, así es, de alguna ahora forma. sí ya definitivo. Y bueno, pues con lo que hemos platicado hasta ahorita nos damos cuenta que la forma de presentación, los signos, los síntomas van a ser sumamente variables, extremadamente variables de un paciente a otro paciente, dependiendo de qué tan severo o en qué fase se encuentre, no fase, sino en qué grado se encuentre el trastorno, ¿no? Sí. Y como ya comentabas, pues desde los 3 meses, incluso pueden algunos papás notar algún cambio, ¿no? Por ejemplo, bueno, también a lo que yo he leído, ¿no? Que ciertos pacientes con trastorno del espectro autista tienen dificultad, por ejemplo, para fijar la mirada o hacer contacto visual con otra persona, ¿no? Cuando los bebecitos, pues obviamente identifican a sus papás, hacen contacto, risita social, etcétera, etcétera. Y pues pueden empezar a notar que estos datos pues no se presentan en sus niños, ¿no? Y bueno, vamos, el comentario va dirigido a ¿qué síntomas o qué signos o qué comportamientos deben llamar la atención de los papás dependiendo de la edad en la que se encuentra el paciente? Digo, obviamente sabemos que el desarrollo del infante pues tiene, ahí sí que tiene fases, ¿no? Tantos meses va a hacer tal cosa, ¿no? A tantos meses va a gatear, a los tantos meses va a reírse cuando le hagan ahí cuento, lo que sea, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿qué datos deben llamar la atención para pensar que pudiera haber alguno de estos trastornos? Sí, lo primero que tenemos que ver es el tema del lenguaje. Siempre el tema del lenguaje. Y ya después de ahí, ya yéndonos un poquito más técnicos, pero no con tanto, vaya, no con el término tan complicado. Generalmente cuando hablamos de autismo, hablamos de problemas en la comunicación social. Sí, pues, básicamente en el tema del lenguaje. Batallan mucho para llevar a cabo ciertas relaciones sociales, para interactuar con otros niños. Dicen, doctores que va a la guardería, pero él siempre anda solito. Están haciendo todos una actividad y él se va a la esquinita, se va él a jugar con un juguetito y ahí está, bien repetitivo. Ese es otro concepto. Las conductas repetitivas.
Doctor, es que vamos a casa de la abuelita y se altera porque es un lugar diferente. Entonces le pongo el teléfono para que vea videos un ratito y ve el mismo, y le pico otra vez. Doctor, es que cuando me lo llevo de la guardería a la casa, si agarro un camino diferente, híjole, se me pone bien chucky, se pone muy enojón. Tienen mucha inflexibilidad, son muy rutinarios, es repetitivo, lo mismo. Como si fueran parte, como si estuvieran como muy ritualistas, ¿no? Vamos a decirlo así. Igual con los patrones de juego, como lo mencionas, ¿no? Exacto. Que es hacer torres de cuadritos. Sí, acomodar en filitas. Otra cosa también los focos, los abanicos, eso se le llama intereses restringidos. Le gusta solamente ver el foco de su casa en la tarde cuando se está haciendo de noche y se le queda bien. Como muy restringido la conducta, así como nada más así. Entonces, son intereses muy restringidos. Por ejemplo, le gusta ver el abanico girar y ahí se puede quedar, doctor. Horas, está viéndolo así. ¿Qué está viendo? No, nada. El patrón. Ahí nos vamos un poquito para atrás al tema sensorial. Se está estimulando visualmente. Por eso está con la vista en los focos, los abanicos, que es algo también común que preguntan. Entonces, el tema de problema en la comunicación social. El tema de intereses restringidos y conductas muy repetitivas, ahí es donde nos llama la atención. Cuando estoy así con los papás, les digo, mire, lenguaje, conducta y socialización, esos tres. Entonces, del lenguaje, pues, tanto receptivo como comprensivo. Lenguaje, ¿cuántas palabras dice? No, pues tantas, ok, hay un problema de lenguaje. ¿Voltea cuando le hablan por su nombre? No, ok. Entonces hay un tema de lenguaje, tanto expresivo como receptivo. Entonces, después de eso, las conductas, ya me voy ahí a lo del aleteo, lo de acomodar en filitas, caminar de puntas, ver con el rabito del ojo, ver focos, abanicos, tener esta obsesión por tener todas las puertas de la casa cerradas o todas las puertas de la casa emparejadas. O sea, son cosas ahí que llaman un poquito la atención. Y el tema social, que batalla para socializar, muchas veces me pasa, batalla para socializar con sus pares, con los niños de su edad. Pero ponle niños más grandes, no, hombre, se das de cuenta que le estás dando... Como pez en el agua. Sí, o sea, muy a gusto. O, al contrario, son niños muy disregulados, son niños que están bien inquietos, ya no por todas las... Pero ven bebés, ven niños chiquititos, recién nacidos, y cambian totalmente. Como que el tema de la relación social con ese grupo de edad, con esos niños en específico, como que los calma. Será el olor, será el cómo se ven, el aspecto, los ruidos, no sé, pero hay niños con autismo que solamente se calman cuando ven niños chiquitos. Entonces, pero ponle un niño de su edad, no, pues es un pleito de nunca acabar. Entonces, es complejo, ¿verdad? Entonces, básicamente, lenguaje, conducta y socialización, y si nos vamos un poquito más a tecnicismos, es problema en la comunicación social, que es el lenguaje básicamente y la socialización, las conductas muy repetitivas y los intereses restringidos, es decir, le gusta solo esto. También, por ejemplo, el tema sensorial, comparte un poquito la parte sensorial con los intereses restringidos. Me ha pasado en muchas consultas. Doctor, es que nada más me come lo crujiente, no come nada más que no esté crujiente. Trato de comprar pollo frito o cosas nada más que se sientan así. Entonces, eso es un tema sensorial. Porque para que una persona tolere un alimento nuevo, tiene que estar en sintonía, cómo se ve, a qué huele, cómo se siente y a qué sabe. Entonces, pues está muy difícil que un paciente con esta disregulación sensorial tenga esto alineado para que tolere nuevos alimentos. Entonces, por eso batallan los niños con autismo para comer. Y para comer cosas nuevas, vaya. Y pues aparte el tema de intereses restringidos, que es, bueno, es que a él nada más le gusta el sabor de esto. Entonces, ahí es, todo está como entrelazado, solamente estoy tratando de desglosarlo un poquito, ¿verdad? Pero sí, básicamente esta es la causa y esos son básicamente los síntomas que llaman un poquito la atención, los signos, que a mí me sirve mucho la observación. En el consultorio en el de aquí de Monclova, tengo algunos juguetes, también en el consultorio de Monterrey tengo hasta alberca de pelotas y todo. Sí, es para que se entretenga el niño, obviamente, ¿verdad? Pero también es para observar. Yo nada más observando ya me doy una idea. Y esto se logra con mucho entrenamiento y ver muchos pacientes y pues prepararse mucho académicamente. Claro. Pero sí me sirve mucho el tema de la observación. Es como muy útil, ¿verdad? Sí.
Muy importante. Sergio, en cuanto al por qué se presenta este trastorno en ciertos pacientes, ¿no? Tiene cierto componente genético, Sí. hay factores en el medio ambiente que puedan propiciarlo, hay pues algo que la mamá o el papá haya estado expuesto a cierta sustancia que pueda predisponer que su pequeño pueda presentar alguno de estos trastornos. Hay el mito de las vacunas. Las vacunas, etcétera, sí, también. Ese es un muy buen tema también. Sí, bueno, sí, tiene mucho componente genético. De hecho, me pasa más o menos seguido que el papá o la mamá como que también medio como que hablan un poquito distintos, son un poquito especiales y no siempre, muchas veces los papás pues son personas que no tienen ningún tipo de problema. Ahora, no que el papá o la mamá lo tenga, sino que me llama la atención la forma de expresarse del papá, la forma de expresarse de la mamá, el tipo de lenguaje que tiene, me llama un poquito la atención. Entonces, eso lo digo por la parte genética, que es hasta ahorita lo más aceptado. Ahorita sí, tiene un componente genético. ¿Vale la pena saber cuál gen? Pues sí, pero no es muy útil. O sea, el problema ya está ahí. No es sí, no por ejemplo, para un trastorno, un niño tiene un trastorno leve, sirve de algo el estudio genético como para más adelante, si ellos van a tener hijos, la posibilidad de tener hijos con... Sí. O no es así como heredable dominante o algo así. No hay un factor así como muy determinado, por ejemplo, algunas enfermedades que son autosómicas recesiva, dominante, todo eso, los patrones de herencia mendelianos que conocemos como médicos, de que soy portador de la enfermedad, eso, no obedece tanto eso. Ahorita lo más aceptado es el tema genético tiene mayor peso, pero es como un mix de temas ambientales y temas del ambiente. Por ejemplo, algunos factores de riesgo que lo menciono mucho en los videos en redes sociales, pero qué bueno que lo voy a decir porque es muy aclaratorio. Son factores de riesgo, no son factores determinantes. O sea, no porque lo tenga ya va a tener la enfermedad o el trastorno o el problema, no. Por ejemplo, niños que fueron muy prematuros, 29 semanas, todo eso sí tienen un poquito de riesgo de tener autismo más elevado que la población general. Niños que estuvieron hospitalizados desde neonatos, desde recién nacidos y con estancias prolongadas en terapia intensiva, mayor incidencia, o sea, mayor posibilidad. Tener un hermano con autismo, ahí vamos otra vez a la parte genética, tener un hermano con autismo, si una persona tiene un hijo con autismo, ahí nosotros empezamos a dar un poquito de consejo genético. Digo, a ver, ¿quieren tener otro hijo? Sí, ok. Usted ya tiene un niño con autismo, ok. La posibilidad de tener otro y que ese otro tenga autismo es como de un 16%. Oiga, usted tiene 2 hijos con autismo, ¿quiere tener otro? Sí. Bueno, la posibilidad de que el tercero tenga autismo es como de un 35%, más o menos. Entonces eso se llama consejo genético. Y eso lo brindamos por el peso que tiene la genética, que es ¿por qué se desarrolla? Hay algo por ahí que se está como pasando. Hay algunos temas con que la intoxicación por metales pesados, el mercurio de las vacunas, todo esto. La contaminación ambiental. La contaminación, hay algunos estudios que dicen que sí, hay otros que no, entonces es todavía un poquito no determinante esos temas de la contaminación, por ejemplo. Hay muchos estudios que dicen que sí, pero no es algo así establecido como tal. Y pues bueno, también lo que tenemos que observar es la edad de los papás. Eso también es muy importante. Generalmente arriba de 35 años empieza un poquito el riesgo. A la hora de que nace, me dice, doctor, es que yo me embaracé a los 36. Bueno, pues es un factor de riesgo. ¿Yo tuve la culpa? No tiene la culpa, son factores de riesgo, no es así como factores determinantes. Entonces, todo eso son como piececitas del rompecabezas que vamos armando, nos vamos formando una imagen para ya decidir, oye, este niño lo voy a estudiar por aquí, lo voy a estudiar por acá, le voy a hacer tal estudio, lo voy a mandar con tal para descartar. Entonces, ahorita lo más aceptado es el tema genético, pero en mi opinión personal y por lo que he visto es como una mezcla, ¿sí? También de temas ambientales, aunque sí, como la mezcla, pero lo que más peso tiene ahorita, según lo más nuevo que hay, es como espontáneo. Oye, Sergio, y una vez que
pues ya hiciste el diagnóstico. Ya nos platicas de cuáles son los factores de riesgo. ¿Qué haces después? Ahí en el camino después del diagnóstico, y obviamente pues viene un tratamiento. Claro. O terapia, ¿verdad? No tratamiento, porque nos comentabas que no es una enfermedad. Entonces, exacto. Es una terapia. Sí. ¿Qué tanto se puede mejorar, digamos, un niño que sí habla o en el, no recuerdo si me decías que en el grado moderado los niños tienen lenguaje, no tienen lenguaje? En el moderado no, en el leve sí. Y un niño moderado, digamos, con terapia puede llegar a hablar, claro. A ser funcional, o ¿qué sigue, pues? Sí. Generalmente, para llegar al diagnóstico así oficial, hay que mandar a hacerle una evaluación neuropsicológica, pero hay que ser muy cuidadoso con quién enviamos al paciente. No porque tal cual persona quiera lucrar o hacer mal el trabajo, no, para nada, pero hay que saber con quién, ya que la evaluación, a la hora de hacer la evaluación para confirmar o descartar, no puede ir enfocada nada más en decirle a una persona que tiene, a unos papás que su hijo tiene autismo o no. Eso no se debe de hacer. Yo lo que necesito es tener una información detallada, precisa y certera de todas las funciones mentales superiores. ¿Tiene autismo? Sí, pero si yo le digo a usted que su niño tiene autismo nada más así de secas, no sirve de nada. Entonces yo necesito saber, ok, cómo anda de inteligencia, cómo anda de lenguaje, cómo anda de atención, de concentración, de conducta, cómo anda en el tema de procesamiento de la información visual, auditiva, táctil, niños más grandes, cómo andan en lectura, escritura, matemáticas, porque el autismo no es nada más autismo. El autismo, al ser un problema del neurodesarrollo, acarrea o jala otro tipo de problemas del neurodesarrollo consigo. Por ejemplo, es muy común, ahorita que mencionabas lo de los niños hiperactivos, el trastorno por déficit de atención. Cuando un paciente tiene autismo, 50-60% de las veces también va a coexistir un déficit de atención. Entonces, eso es muy importante. Si yo le digo al paciente, a la mamá o al papá que su niño tiene autismo, bueno, ¿y tiene déficit de atención y concentración o no? ¿Dónde está el lenguaje? ¿Dónde estamos parados? Y de ahí radica ya ahora sí la terapia del lenguaje, ¿verdad? ¿Qué hago cuando ya tengo esas pruebas? El pronóstico, ¿puede llegar a ser funcional? Lo que me preguntan mucho. Bueno, a ver, ahora sí ya tengo las pruebas, perfecto. Mucho radica en otra cosa aparte. Una cosa es autismo y otra cosa es la capacidad intelectual, de inteligencia. ¿Sí? Cuando hablamos de inteligencia, generalmente hablamos de temas de adaptabilidad. Me enseñas algo, lo domino. Eso es inteligencia, básicamente. Entonces, lo que es muy importante es determinar la capacidad intelectual, el grado de autismo, si tiene o no problema de atención y concentración, o sea, verlo como un todo. Generalmente, los niños puede que sea autismo y tenga un coeficiente intelectual normal. Entonces yo ahí les digo, ¿sabe qué? Afortunadamente, tiene un coeficiente intelectual normal, tiene autismo, pero tiene un coeficiente normal, ¿ok? Lo más probable es que el pronóstico sea bueno. Nada más que inclusive, aún yo teniendo pruebas, aún yo teniendo todo ahí listo ya en la mano, yo no sé los papás qué tanto vayan a poder llevarlo a terapia, cuántas veces por semana, con qué terapeuta puedan ir, si es candidato el niño o no a medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una interrogante muy marcada, porque inclusive sí les puedo dar un pronóstico, depende mucho de la capacidad intelectual, el grado de autismo en general, pero depende mucho también de cómo se vaya rehabilitando el paciente. Ahora, la idea es, si supongamos que tenemos a un niño en autismo grado 2, que sería moderado, pues no tiene mucho. Ok, mando la terapia de lenguaje, perfecto. Es mucho más fácil rehabilitar a un niño que no tiene lenguaje, pero tampoco tiene problema de atención, a uno que sí lo tiene. Entonces, si no tiene problema de atención, pues lo mandamos a terapia de lenguaje, y del 2, vamos a decir que lo bajamos al 1, ¿sí? O sea, porque necesita menos ayuda, se comunica mejor. Entonces, pues se puede bajar de categoría, vamos a decirlo así. Entonces eso en teoría lo haría un poquito más funcional o independiente. Entonces, y la idea es, después de cierta periodicidad que uno ya conoce, hay que reevaluar para comparar, ok, de un año, año y medio, 2 años, desde la primera, ¿cómo avanzaste? Hay que hacer otra. Y nos vamos comparando. Hasta lograr la mejoría, ¿verdad? Sergio, una pregunta que ahorita que estabas hablando de la inteligencia. ¿La inteligencia se puede cambiar o no se puede cambiar? Sí, la inteligencia mejora. De hecho, la inteligencia es como si fuera el promedio de la escuela. Es que, bueno, hablamos de inteligencia y
obviamente hay pruebas para medir la inteligencia. Claro. Entonces, y se mide el coeficiente, ¿no? intelectual. Así Coeficiente es. intelectual. ¿Se puede mejorar? Sí, claro. De hecho, como te comento, el coeficiente intelectual es como el promedio de la escuela. Ujú. A todos nos iba bien en deportes, en arte, en participación social. Computación y esas cosas. Pero lo que es inglés, historia, matemáticas, álgebra, todo eso batallamos un poquito. Bueno, el coeficiente intelectual es lo mismo. Existe el coeficiente intelectual verbal y el coeficiente intelectual no verbal. Entonces me llegan niños que traen un coeficiente intelectual bajito. Y en el coeficiente intelectual verbal, que es el del lenguaje, pues no hablan, pues le sale bien bajo. Es como si fuera álgebra súper complicada. Pero en el no verbal, el niño es muy diestro, sí sabe hacer cosas, checa las secuencias de cosas, todo eso. O sea, en el no verbal sale bien. Entonces, vamos que sale bajón. Pero conforme yo le enseño a hablar, la terapia y con medicamentos cuando son requeridos, es para todos, obviamente, hay que ser muy cuidadosos con eso. Y yo lo reevalúo, pues obviamente el coeficiente intelectual verbal va a subir y globalmente también va a subir. Entonces, eso es lo que es también lo que me gusta mucho comunicarles a los papás, porque muchos, como decimos aquí en Monclova, se agüitan, se apachurran un poquito. No, hombre, pero es que el coeficiente, no se apure. La idea es lenguaje. De hecho, volviéndome un poquito para atrás, a la hora de hablar de autismo, nuevamente hablamos de el lenguaje, la conducta y la socialización, más o menos. Ahí es lo que les trato de enfocar a los papás. Pero si mejora el lenguaje, nos va a mejorar la conducta y nos va a mejorar la socialización. No es lo mismo un niño que llegue sin lenguaje, empujar a otro niño o agarrarlo porque quiere que juegue con él la pelota sin decir nada, a un niño con lenguaje que llegue, hola, me llamo Sergito, vamos a jugar la pelota. Ah, bueno, es muy diferente. Entonces, el lenguaje, todo eso va mejorando la inteligencia, va mejorando la conducta, va mejorando lo social. Por eso es muy importante el tema del lenguaje. Es bien importante. Bueno, pues podemos darnos cuenta que el tratamiento, el manejo de estos pacientes es pues individualizado, ¿no? Cada paciente es completamente diferente a otro que ya viste anteriormente. Cada paciente presenta síntomas o digamos datos diferentes uno de otro. ¿Qué otras esferas son las que hay que investigar en un paciente con un trastorno del espectro investigar autista? Y tratar. O rehabilitar. Sí, claro. Si bien, como he comentado ahorita en minutos previos, el lenguaje es algo fundamental. Pero también, por ejemplo, los niños que también tienen problema de atención, concentración, tenemos el tema del lenguaje y también tenemos la barrera o el obstáculo de que además es muy disperso. Es muy difícil captar su atención para que aprenda el lenguaje, para que aprenda a leer, o para que aprenda a escribir, o para que aprenda a calcular, o lo que sea. Entonces es muy importante hacer una combinación de terapias. Si bien podemos basarnos en terapia de lenguaje, también es muy importante la terapia cognitivo-conductual para poder llevar a cabo producción de herramientas cognitivas para que el paciente realmente aprenda a poner atención. Porque la atención es un proceso bien complicado, bien complicado. Se trata, cuando yo pongo atención o una persona pone atención, tiene que enfocarse en lo que, en el centro, en lo que tiene que atender. Y luego tiene que eliminar distractores y tiene que mantener esa atención. Entonces, eso se enseña. ¿Sí? También en niños muy desregulados sensorialmente, también podemos echar mano de un poquito de terapia sensorial. También niños, por ejemplo, que ya deberían de saber, no sé, usar cubiertos tal vez, o usar ciertos instrumentos en su vida diaria, pues eso hablamos de terapia ocupacional. Ya son varios tipos de terapia, pero como bien lo mencionan ustedes, es individualizar, pero a la vez atacar el problema desde muchos ángulos. ¿Sí? Tiene que estar presente también el pediatra general para ver crecimiento, desarrollo, etcétera, etcétera. Tiene que estar presente el neuropediatra, los evaluadores, los terapeutas, la familia, amigos, todo lo que rodea al niño. Entonces, la escuela. Es muy importante que todos estemos en un mismo canal. Analógicamente es como si todos jaláramos una carreta para un mismo lado. Entre más nos unamos para jalar la carreta al mismo lado, pues más rápido avanza. Sin embargo, a veces hay personas que hagan de cuenta que se ponen del otro lado y jalan para atrás. Entonces entorpece un poquito el proceso. Entonces es muy importante que todos estemos en lo mismo. Evitar el etiquetado, evitar hacer comentarios inapropiados que pueden afectar
al paciente, a la familia, y pues bueno, eso también desmotiva, eso también pues, puede tener una repercusión, entonces hay que ser muy cuidadosos. Perdón que te interrumpa, Sergio. Sí, sí. Son perceptivos los pacientes con autismo a comentarios despectivos o a comentarios que no sé, que de cierta forma los hagan a un lado socialmente. ¿Sí lo perciben? Sí, muchas veces sí, a veces, si bien ahorita como comenté tiene un problema pragmático, es decir, tal vez para comprender ciertas cosas, ciertos comentarios, también hay unos que son muy hábiles para detectar como lo que les comenta o cómo los tratan. Y eso hace que también tenga un impacto muy importante en el pronóstico final. Son niños que tal vez los desmotivan un poco y pues hace que sea un poquito más complicado. El problema aquí es que en el paciente pediátrico, de por sí, los problemas del neurodesarrollo como el autismo acarrean por sí solos problemas de ansiedad, problemas de depresión, lo acarrea, o sea, lo jala. Ahora, combinándole con un ambiente que no es favorable, pues es complicado sacarlos. Eso que comentas es bien importante y ahorita lo decías que luego a veces hay una persona o varias, ¿no? Que están jalando para el otro lado donde deben de ir todos. Creo que es bien importante la comunicación, obviamente inicialmente de los papás con el resto de la familia. Sí. Para primero darles a conocer, ¿no? De qué se trata, qué es lo que pasa. Claro. Y los papás luego investigan, se hacen expertos. Sí, claro. Y entonces empezar a platicar con el resto de la familia que no son expertos o que no conocen de qué se trata, cómo hay que tratar a este niño o a esta persona, en qué momentos poner un alto o no poner un alto, o puede regañar o no se puede regañar, qué se puede hacer, ¿no? O cuál es el enfoque de cómo tratar fuera, no me refiero a los tratamientos y terapias, sino, oye, es que está en casa de la abuelita y... Como crianza. Sí, exactamente, crianza, ¿no? Y pues es normal que, bueno, yo le aviento a mis hijos el fin de semana para irme al cine o irme a cenar o irme a una boda, ¿no? Sí. No pasa nada. Si se portan mal, regáñalos. Y si no quieren comer, pues así que se vayan a dormir sin comer. O sea, cosas así, ¿no? Pero a estos niños es bien importante que una vez que se haya hecho el diagnóstico y que platiquen contigo, con el neuropediatra y con los terapeutas, cómo se debe enfocar la crianza y los regaños y si hay que detener lo que ahorita quiero que me digas, que nos platiques. Oye, pues ya está viendo, ahorita que decía, está viendo el abanico, ¿no? O lo detengo, ya, mejor lo pongo a hacer otra cosa, ¿no? Sí. Ya tiene media hora viendo el abanico, o sea, lo pongo a hacer otra cosa, o está aleteando y no deja de aletear, o está haciendo un berrinche, como dices, ¿no? Por algo que cambiamos, apagamos un foco que él quería tener prendido, entonces se lo vuelvo a prender, o le digo, trato de tranquilizar. Entonces, todos estos tipos de cosas que a veces es difícil para el resto de la familia. Digo, es difícil, más difícil para los papás definitivamente, pero sí, claro. Pues a veces que nosotros no estamos, o el resto de la familia no está en contacto constante con estos niños, ¿cómo tratar? Sí, en general depende de la acción en concreto, porque también, por ejemplo, primero que nada la comunicación, importantísima, y también establecer muy bien los roles, ¿sí? El rol de los papás es crianza, y crianza es crianza independientemente de lo que hay, ¿sí? Nada más que sí hay que ser un tanto maleables en el grado de qué tan estricto voy a ser, ¿verdad? En general, cuando se trata de cuidados con abuelos, los abuelos tienen más el rol como de consentir y todo esto. Entonces, sí, cada quien tiene que tener su rol, pero también a la vez todos estar en el mismo canal de pues tratar de llevar a cabo una crianza pues efectiva. Obviamente estos pacientes es un poquito más complejo, pero atendiendo al ejemplo que comentas, ¿qué hago si, por ejemplo, se emociona en el parque porque vio un avión pasar y se empezó a emocionar y se le quedaron viendo porque pues son conductas que
pues igual a algunas personas puede llamarles la atención. Entonces el papá dice, ¿qué hago? ¿Lo detengo o lo dejo que continúe o qué hago? En general es muy importante comentar en la consulta que este tipo de acciones ellos los hacen para como poderse regular, ¿sí? Entonces a la hora de quererlos suprimir, a veces estamos como frenando un poquito esa forma de regularse. Sin embargo, tampoco si tan al extremo. Obviamente, todo esto que estamos platicando con cada uno es muy diferente. Sí, es individual. Exacto. Entonces, de ahí radica la parte de individualizar. Hay niños que no se dejan, en algún grado del espectro autista, que no se dejan ni tocar, ¿no? Claro, tocar. Sí, hay algunos que hacen cosas muy, muy extrañas o muy bizarras que llaman mucho la atención. Por ejemplo, tengo pacientes que les gusta oler codos, nada más huelen codos. ¿Por qué? No lo sé, pues es su forma. O sea, tienen un problema sensorial en el tema del olfato y eso hacen. ¿No? Y a la hora del tacto, del olfato y cómo se siente ya que huele. No sé qué encuentren ellos ahí, pero que eso forma regularse. El aleteo y todo eso. No le va a pasar nada por aletear o por ponerse a oler codos o por... No, pero por ejemplo, un berrinche, ¿hasta cuánto dejarlo? Ok, efectivamente, ahí es ver la prueba como un todo. Porque digo, por sí a un niño que no tiene autismo es difícil. Y luego ves los diferentes métodos de crianza que ahorita es uno, déjalo, no. Que haga el berrinche, ¿no? Y otro es de que no, o sea, aplácalo y sácalo. Y entonces, los más antiguos, la chancla. Sí. Entonces, ¿qué es hasta dónde con un niño autista, no? Depende. En realidad no hay una fórmula, o sea, no hay nada, pero yo siempre les digo, mamá, papá, no hay necesidad ni de gritos, ni de golpes, ni de nada de eso, es simplemente dentro de las capacidades del niño que comprenda. Por ejemplo, un niño con autismo y una capacidad intelectual normal, pues él va a entender perfectamente lo que explicar, hizo. ¿No? Claro. Que pues, necesitamos la luz prendida porque todos queremos ver. Claro, o simplemente ya se le dijo muchas veces y ya los papás saben, porque cada niño es muy distinto nuevamente, pues se le puede quitar privilegios. ¿Sabes qué? No, la pantalla, no sé, te quito el celular una hora o así, dentro de lo que cabe, porque también hay niños que no comprenden. Entonces, de ahí radica también qué tan estricto voy a ser. De ahí radica la intercomunicación con los terapeutas de lenguaje, con los terapeutas sensoriales, para saber hasta dónde. En realidad es una pregunta muy compleja y no hay una guía actualmente, pero quien son más expertos hasta que uno son los mismos papás, porque no hay nadie en el planeta que los conozca mejor a los hijos que los propios papás. Entonces ellos van a conocer los límites, siempre y cuando se les guía para que no se dejen llevar mucho por él. Es que tiene tal, vamos a dejarlo, y se van al extremo, y eso también es contraproducente, pero también ser muy estricto también. Entonces es encontrar un justo medio, como dicen por ahí, pero así algo así preciso, alguna guía, la verdad es que no hay, ya depende de cada niño, como vaya aprendiendo. Muy variable. Muy variable, sí. Oh. Sergio, voy a regresar un poquito a lo que platicábamos al inicio, ¿no? En cuanto al diagnóstico del autismo. Sí. Ya platicabas que pues hay test, estudios neuropsicológicos, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, me entró la duda en este momento de si hay estudios. Bueno, sabemos que no, ¿verdad? Pero me gustaría que tú nos explicaras qué estudios es necesario hacer en cuanto a laboratorio, imagen, lo que sea, ¿no? Como el abordaje. Así es. Ok, generalmente, nuevamente haciendo alusión a lo que comenté antes, es importante observar al niño. Existen autismos que son primarios, es decir, yo veo al niño, es un niño sin ningún tipo de problema en su carita, está todo bien formado, no se aprecia ningún tipo de síndrome genético ahí identificable, ¿verdad? Niños con la cejita pegada, niños con el pelo implantado muy alto, las orejas bajitas, que estén con los ojitos almendrados, el puente nasal muy ancho, la nariz muy grande, la quijada chiquita, que tengan el cuello helado, que tengan la cara muy larga, que tengan los testículos muy grandes, cosas así, llaman la atención. Sí, alguna característica física particular. Exacto. Entonces, ya, por ejemplo, a esos niños, si le digo, oiga, ¿sabe qué? Además de lo que le voy a hacer, hay que ir a genética pediátrica y hay que hacerle tal estudio y así, o sea, es individualizado. Pero en general, se pide
dependiendo más o menos de lo que yo observe, a veces les tiene que pedir estudios auditivos, lo que comentábamos desde un principio, estudios auditivos muy importante. En algunos casos también yo pregunto, por ejemplo, oiga señor, ¿y no ve que el niño se queda como medio oído, como si se quedara ensimismado, como soñando despierto? No, pues sí, doctor. Bueno, ahí les comento, bueno, problemas del neurodesarrollo, sobre todo el autismo, incrementan la posibilidad de tener crisis convulsivas, crisis epilépticas, sí, crisis de ausencia, hasta en un 30-35% a veces. Entonces, les mando a hacer electroencefalogramas. Entonces, primero trato de quitarme o de descartar temas como orgánicos, que no tenga malformaciones en su cerebrito, que el nervio auditivo esté perfecto, que tenga todo bien. Y ya ahora sí nos vamos ya a la parte cognitiva, ya teniendo eso. Y nos vamos al tema de pues evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica, hay muchas pruebas que se pueden hacer para aplicar, pero existen las que nosotros llamamos gold standard. Nosotros como médicos comprendemos a la perfección eso. Es el estudio, el gold standard es el estudio que si te sale positivo eso tiene, ¿verdad? Bueno, en el tema del autismo hay un estudio que se llama, que es el gold standard, que es la escala de A22, ADOS-2. Y se debe complementar en teoría con otra que se llama ADI-R. ¿Sí? Hay muchas, hay una que se llama filtro mexicano para Asperger y pues, hay muchas otras pruebas, pero en general lo más preferible son las pruebas estandarizadas, que son estas que comento, de preferencia tener estas dos, y ya de ahí también hacer, por ejemplo, un WISC o un WIPSI para ver el tema de la inteligencia, hay que ver el tema de atención y concentración, hay que ver todo completo. Y ya teniendo todo, ahora sí ya conjuntamos, ya en la consulta se les explica, empezando obviamente por el tema del intelectual, porque de ahí radica mucho el pronóstico, y ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos vamos, oiga, y también tiene autismo, nivel tal, una capacidad intelectual de tal, la atención está aquí, acá, de lectura, escritura, matemáticas esto, visoespacial, visoperceptual esto, lo otro. Y así nos vamos. La ventaja de hacer esas pruebas es que, número uno, tenemos el diagnóstico certero. Ahí yo ya le puedo decir con confianza a los cuidadores que tiene o no tiene autismo, que muchas veces es lo que les inquieta, porque el término causa mucho... Sí, mucha expectativa. Exacto, mucho tema de ahí de inquietud, mucha duda. Y pues bueno, ya todo lo demás también se tiene que analizar. Y la ventaja de eso es tener el diagnóstico y ya sabemos cómo trabajar. Ya sabemos por dónde atacar el problema. Y eso es lo que se tiene que hacer. Nada más que, nuevamente, al paciente, hay pacientes que les pido las pruebas directo. Hay pacientes que, oye, no, espérame, mejor primero vamos a hacerle el puros de oído sin el electro. Hay otros que los dos, hay otros que los dos más lo de genética. Hay otros que inclusive también me puedo apoyar con algunas pruebas de laboratorio de sangre, que no es lo más común. Por ejemplo, niños que, no, doctor, es que está muy lento, está muy rellenito y cosas así. Pues pensamos ahí un poquito en tiroides, no vaya a ser algo que vaya por ahí, que también se acompaña de algo de problema intelectual y nos confundimos. Entonces hay que ser muy cuidadosos y ser muy observadores en la consulta, sobre todo del niño. Muchas veces los papás ni cuenta se dan, pero ya uno de tantos que ha visto con la práctica y práctica y práctica, ya uno los ve y ya es un poquito, hay niños que son muy, muy notorios, ¿verdad? Hay unos que sí se batalla porque tienen unas cosas que sí, unas cosas que no, pero como quiera echamos mano del abordaje y hay que saber qué estudios pedir, como estos. ¿Sí? Y bien lo dices, pues observar e individualizar. Siempre. No son recetas de cocina, no, claro ni nada, ¿verdad? Siempre. Nada. En medicina no existen. Exacto. Bueno, en la mayoría de las especialidades, tal vez en alguna que otra sí. Pero en estos temas, pues. Así es. Y, bueno, Sergio, hemos platicado un poquito o bastantito acerca de esto del autismo, el grado 1, que pues no tienen tanto problema de lenguaje, el grado 2, que sí hay, que es como que ahí el problema principal el lenguaje, ¿no? Pero que pueden rehabilitarse. Sí. Pero no hemos hablado de los grados más severos de autismo. ¿Cómo se puede manifestar? ¿Cómo se pueden presentar un grado extremo? Sí, un grado muy, muy severo. Bueno, generalmente son niños muy inquietos y ahí el tema de inquieto es una cosa que confunde, porque viene muy inquieto y me dice, doctor, es que yo leí en internet que tiene déficit de atención y el niño no habla y está bien inquieto. ¿Puede ser que tenga déficit de atención? Claro que sí puede ser. Pero yo no sé si esa inquietud, si ese niño hiperactivo, como tiene un problema, tal vez tenga autismo y un problema sensorial.
Entonces, como tiene un problema sensorial, busca en un lado y en otro, y en otro, y en otro, y en otro. Está busca y busca estímulos para regularse, sí. Esa es una posibilidad que los papás confunden, inclusive los médicos lo confunden. Ah, no, tiene déficit de atención, es que anda bien inquieto. Ah, bueno, tiene un problema de inatención, impulsividad e hiperactividad. ¿Realmente eso cumple los criterios para eso? ¿O tiene autismo con un problema sensorial en donde está buscando estímulos por todos lados y por eso es inquieto y todo el mundo piensa que tiene esto? Pero también puede tener las dos. Ese es el truco de ser muy observador para ver qué tipo de conductas hace. Entonces, los pacientes con autismo grado 3 los son un poquito más avanzados, un poquito más elevados el grado, mejor dicho, son generalmente así. El prototipo de pacientes son sumamente inquietos, son agresivos, se pegan, tienen auto y heteroagresión, o sea, se golpean solos, golpean a la mamá, golpean al papá, me llegan, y no es tan raro tampoco. Me llega la abuelita toda pellizcada, me llega el papá con aquí moretones, donde el niño, y donde no lo han rehabilitado todavía de forma adecuada, pues el niño crece, y los niños también tienen ansiedad, comen, y se ponen grandotes, y pues agarran fuerza y pegan, se frustran, y pegan rápido, y pegan fuerte. Entonces, llegan los papás golpeados a veces, llega el mismo niño, ya con hasta, o sea, ya con cierta deformidad, ya tienen mucho grito, no se regulan, son muy poco tolerantes a la frustración, hacen rabietas muy prolongadas, mucho problema de alimentación, mucho problema de sueño, mucho problema conductual, mucho problema de lenguaje. O sea, es una cosa ya muy, en donde ya sí les digo directo que tiendo a no hacerlo porque nuevamente se individualiza cada caso, como lo hemos repetido en diversas ocasiones. Pero en esos casos sí les ofrezco medicamento, que el medicamento no necesariamente es algo malo. De hecho, mucha gente tiene el tabú de decir, no, medicamento para el cerebro es malo y cosas así. No, pues de hecho, al contrario, les ayuda mucho, les ayuda muchísimo. No les puedo yo garantizar la mejoría así extraordinaria e inmediata, pero hay un 60-70% de que sí. Y solamente está como de perder ese miedo y de que confíen en uno. Y ya está uno, ya depende de uno cómo transmite esa información. No tanto para convencer, porque no es algo, o sea, no se trata de eso, se trata más de informar bien, porque está el tabú de, es que me lo va a dopar, me lo va a sedar, me lo va a drogar, va a ser adicto a la medicina, si le quito la medicina ya no va a poder él solo. No, al contrario, de hecho, la medicina es como para salir del paso, salir día a día, pero la terapia es la que realmente le va a dar la mejoría, o sea, la que de raíz, es como yo les digo a los pacientes, imagínense que darle medicina es como si usted le enseñara a su hijo a andar en bicicleta, pero con llantitas. Pues usted le pone las llantitas y va a andar a todo dar, ¿verdad? Pero a la hora de que usted le quite las llantitas, se va a ir de lado. Entonces la idea es, a veces le ponen las llantitas, pero a veces se las quita, y la terapia es como si anduviera en 2 ruedas, pero ahí lo anda medio agarrando del asiento ahí para que medio aprenda. Va a llegar un punto donde él solito lo va a soltar. Es lo mismo aquí, ¿verdad? Entonces es como combinar. Pero sí, los pacientes con grado 3 ya son pacientes un poquito más severos. Echamos mano de muchos medicamentos y suplementos. Está el omega 3, está aprobado por la FDA la risperidona, el aripiprazol. Yo de hecho tuve la fortuna de tener maestros expertos en el tema del CBD, pero realmente no línea wellness ni el que venden en la tiendita así. No, o sea, un CBD muy purificado, muy profesional, medicinal, bien. Y también les ayuda mucho con el tema de las convulsiones, con el tema de la conducta, del sueño, del apetito. Les ayuda mucho. Entonces hay muchas herramientas. Solo es cuestión de perder el miedo y escuchar al neurólogo, no tanto porque seamos dioses de la medicina ni nada de eso, pero tenemos conocimiento de lo que hacemos. Sí. Pues más que nada es ganarte la confianza, ¿no? Del paciente. Y una vez que te ganas la confianza del paciente, pues va a aceptar la terapéutica que tú le ofrezcas, ¿no? Claro. Y pues con hechos, con la atención que tú le das al paciente, pues el mismo paciente y el familiar se van a dar cuenta de que les estás ofreciendo una alternativa que es pues muy válida, ¿no? Claro. y que obviamente tú estás convencido que les va a ayudar. Sí. Y no porque lo pienses o lo creas, sino porque pues hay sustento y bases científicas. Claro. Que es lo que siempre buscamos nosotros
Luis y yo, en este podcast. Por ahí tenemos un episodio de CBD para que lo busques y lo muy busquen padre, claro. que hayan escuchado. Sí, ahí ponemos el vínculo en la información de excelente este episodio. Sí. Oye, Sergio, y aquí me gustan mucho los mitos también y desmentir mitos. Y hay muchos mitos unos que ya dijiste que definitivamente no, otros que está como que no se ha comprobado, duda, ¿no? Sí. Sobre todo de metales pesados. Pero las también vacunas, de repente que las vacunas, perdón Luis que te interrumpa, sí. porque yo considero que eso es muy importante, lo de las vacunas, ¿no? Sí. Que las vacunas producen autismo. Es uno de los que sí. Bueno, te dejo que prosigas. No, adelante. No, pues va orientado a eso, ¿no? Al mito, ¿no? Porque hubo inclusive un estudio científico primero que lo relacionó con las vacunas y después hasta hubo hay una disculpa pública por ese artículo que salió. Sí, exactamente, sí, hubo un médico que falseó por ahí algunos resultados, llegó muy alto ese estudio y pues creó la vacunafobia, ¿no? Entonces, hasta ahorita, de hecho, esta semana vi un paciente, no, pero yo lo dejé de vacunar desde que empezó con el problema y bueno, es lo que se ocasionó, pero eso es totalmente falso. Se puede uno meter a cualquier libro moderno, actualizado de autismo y todo eso, y efectivamente, con tal de quitar esta vacunafobia, hay capítulos, secciones de capítulos que explican todo lo que pasó y fue efectivamente eso. Hubo un falseo de resultados y eso pues causó mucho pues el conocimiento erróneo a nivel internacional que todavía perdura hasta nuestros días, pero eso es totalmente falso. Okay. Y fíjate que ahorita en una de las cosas que busqué dije, bueno, voy a buscar también gente conocida o famosa que con un grado del espectro autista y pues me encuentro en que hay muchos que ponen ahí que pudiera haber tenido por los documentos de los comportamientos que tenía esta gente, porque pues, dices que más o menos el padre es de la década de los 40, dijiste. ¿O sí, Leo Kanner. Sí, y pues mucha gente de la que ponen aquí pues es, no sé, del siglo XVIII, algunos, del siglo XVII. Por ejemplo, Beethoven, que nació en 1770, dicen que por algunos comportamientos pudo haber sido que tenía autismo. Isaac Newton. Hay muchos. Nikola Tesla también, porque él era muy obsesivo, por ejemplo, con los números. Ajá. El 369 famoso de Nikola Tesla, y eso es algo bien común en la consulta. Le gustan mucho los números, o las banderas, o las letras, como que ve puros videos de letras o de banderas, y es muy interesante. Alan Turing, que no sé si es el que se considera que hizo la primera computadora. Hay una película muy buena ahí de, ¿cómo se llama? El código Enigma. Sí, fue el que la máquina está para descifrar un código de los nazis. De la Guerra Mundial. Y también que Charles Darwin, también algunos comportamientos, y bueno, otros actores que famosos, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, también Elon Musk. Y el de Windows, ¿cómo se llama? Bill Gates. Bill Gates. De hecho, él dice que no tiene diagnóstico, pero él dice que por lo que ha leído cree que tiene Asperger. Sí. O en este caso ya decimos que autismo grado 1. Albert Einstein. Esta niña que es una activista. Greta Thunberg. Sí. Sí, ella también. Y pues mucha gente, ¿no? Que encontré por aquí. Sí. Pero bueno, entre las cosas que quería mencionar vemos gente completamente funcional, famosos, científicos, actores, doctores, médicos, se puede llegar a ser una persona completamente funcional, ¿no? Sí. Y bueno, entre otros mitos, pues uno de ellos, y creo que, no sé si sea mito o realmente, ¿se hace alguna modificación en la dieta de una vez que hay el diagnóstico de...? Sí, ahí hay pues es la teoría, ¿verdad? Pues la voy a explicar así a grandes rasgos. El tema con los pacientes con autismo es que no nada más está en la mente, en la cognición, sino que también tienen una mayor incidencia también de problemas gastrointestinales, problemas de alergia, problemas pulmonares, también es muy común en ellos. Metiéndonos a la parte de nutrición y las dietas, en realidad está la teoría de que los pacientes con autismo no pueden, que romper bien o metabolizar bien ciertas proteínas. En este caso el más famoso es el gluten.
y la caseína, son proteínas. Entonces, al no poderlas digerir de forma correcta, esa proteína, está la teoría del intestino microperforado, en donde hay como microperforaciones, el celular obviamente, no es como que tiene agujeritos, ¿verdad? El intestino está como microperforado, entonces esas proteínas mal quebradas que comen los pacientes en alimentos que contienen gluten y caseína, esas proteínas mal quebradas pasan por ahí, o sea, se van por ahí, por esos microagujeritos, vamos a decirlo así, pasan al torrente sanguíneo y llega a un punto donde llegan al corazón y el corazón va a llegar al cerebro para pues hacer el riego cerebral normal, que la sangre llegue al cerebro. Entonces, esas sustancias mal quebradas, al ser transportadas al cerebro, llegan a ciertos lugares, vamos a decir que para que las neuronas trabajen, es como un mecanismo de una cerradura con una llave. Entonces, hay sustancias que nosotros hacemos que hacen que estemos regulados, ¿sí? Que se llaman sustancias de opioides endógenos. Nosotros hacemos. Entonces, esas sustancias llegan y entran como una llave y se modifica la función de la neurona, haciendo que el niño se tranquilice o la persona se tranquilice o hablando de cualquier persona. En ellos, estas proteínas mal quebradas tapan la cerradura, la tapan. Entonces, la sustancia que debe de actuar como tranquilizadora endógena nuestra, pues no entra porque está tapada. Entonces no entra la cerradura. Y eso hace que el paciente se altere un poquito. Esa es la teoría. Por eso muchos pacientes, muchos papás, optan por la dieta libre de gluten y caseína. Porque al no estar estas proteínas mal quebradas, está la cerradura, la llavecita entra normal y se puede mejorar un poquito la conducta del paciente, del individuo. Entonces, eso es lo que está ahorita establecido. ¿A todos les funciona? No. ¿A todos se lo recomiendo? A la mayoría, sobre todo cuando tienen interés en ello. Ahora, siguen habiendo muchas pseudoterapias para el autismo. Por ejemplo, me preguntaron la vez pasada de cámara hiperbárica, que es una cámara que tiene mucho oxígeno, porque pues, por lógica alguien se puso a pensar, ¿no será que les falta oxígeno de manera crónica? Eso es totalmente falso, eso no les ayuda en absolutamente nada. Y yo le digo, mire, no está demostrada, yo no soy dueño de su niño, o sea, usted puede y si quiere intentarlo, no se lo recomiendo, pero digo, siempre y cuando no deje de hacer lo que en realidad funcione. Es decir, que no dirija ese capital económico a la cámara hiperbárica, pero me deje las terapias o me deje de comprar la medicina si lo requiere. Eso es lo que no está muy bien. Entonces, llevar a cabo lo que funciona, eso no se debe soltar. Ya si quieren intentar algunas otras cosas, acupuntura o algunas otras cosas, pueden hacerlo, no hay problema, yo no estoy peleado con ello. Lo que le funcione al paciente, a mí me interesa mejorar al paciente. Si es porque se sentó en el lomo del caballo con la equinoterapia, hay niños que les funciona de maravilla, lo regula muy bien. Perfecto, adelante. Hay niños que no les funciona. Entonces, es ver con cada uno que le funciona y que no, ¿verdad? Y sí, hay muchas terapias de eso y lo de la dieta es una de ellas. Solamente que, muy importante, no la puede hacer cualquiera. O sea, no es así como voy al súper y le compro todo gluten free. No, porque hay otras proteínas como la caseína, que es una proteína animal. Hay muchas otras cosas que tenemos que tener en mente que no está tan sencillo. Tiene que ser establecida por un doctor. Es importante aclarar que es una cuestión teórica y que sí, es en un niño una vez diagnosticado, no que la caseína y el gluten le va a ocasionar autismo a él. No, para nada. Sí, es a la inversa, exactamente. Sí. O sea, estas proteínas no causan autismo, simplemente su ausencia puede mejorar la conducta en algunos pacientes que ya tenían el diagnóstico. Exactamente. Sí. Esa es la sí, es importante aclararlo. Sí, definitivamente. Y bueno, otros mitos, uno de ellos que pues, el que comentábamos hace rato por las películas, series y todo eso, que los niños con autismo pueden llegar a tener habilidades especiales. Y dice el mito así, dice, las personas con trastornos del espectro autista son muy variables en cuanto a sus habilidades. Algunas de ellas pueden presentar talentos fuera de lo común
aunque solo representan a una minoría de las personas con trastorno del espectro autista. Sí. En muchos casos, estas habilidades están relacionadas con la forma en que funciona su cerebro, los intereses específicos, como mencionaba hace rato, que pueden tener. Sí. Por ejemplo, los números, por eso luego tienen como que habilidades especiales para los números o las matemáticas. Así es. No es que sea no es que se desarrolle la inteligencia como que fuera de lo común, me imagino, ¿no? Sí, o sea, el tema es este. Cuando tienen un interés tan restringido, se hacen muy hábiles para eso. Exacto, son tan obsesivos en eso, que pues la práctica es el maestro, pero es una práctica demasiado obsesiva. Hay una serie de un médico que es autista y la de The Good Doctor. The Good Doctor, sí, ¿no? Sí. Pero tiene aparte no sé qué otro trastorno o habilidad o enfermedad que tiene memoria fotográfica, ¿no? Sí. Entonces, y hay un montón de películas. Sí. Hay una película y ahorita la estaba buscando, pero ya vi que no era autista la niña esta. No sé si la viste alguna vez. Una de Tommy Lee Jones. Es el principios de los 90s. Es una niña que no hablaba después de que se murió su papá. Pero ella como que entró en algún tipo de un estrés postraumático, sí. No hablaba y empezó a hacerse muy hábil con las barajas, las cartas. Y hacía unas torres con cartas. Sí. Entonces, para tratarla de sacar de este estrés postraumático, le construyen esa estructura que ella hacía con cartas, se la hacen con madera, como para salir de y yo no me acordaba específicamente de qué era, por qué estaba que la niña no hablaba y tenía esta habilidad. Pero ya ahorita busqué la película y fue después de que se muere su papá. Sí, y hay muchas películas que han tocado el tema de autismo, ¿no? Una de ellas es Rain Man, que también es muy famosa. Hay otra que se llama, creo que se llama Atypical. Es un niño que está como, creo que está en secundaria o en la prepa, entonces la serie gira en torno a cómo él se relaciona con la gente. Es una muy nueva, ¿no? Es relativamente nueva. Está en Netflix. Creo que está en Netflix, sí. Y que empieza a tener ya una pareja. Exactamente, sí. Que gira en torno a cómo se desarrolla socialmente con los niños, cómo lo tratan y todo. Y creo que eso es algo que, pues, hace más abierto el tema. Sí. No es algo ya, no es algo que estén ya tan críptico, tan como así. Algo de lo que no se pueda platicar, ¿no? Exactamente. O sea, como que ya es muy frecuente. Yo también lo veo en las redes sociales, ¿no? El Día Internacional del Autismo, ¿no? Sí, así es. Y muchos papás, pues sí, publican sus fotografías o, no, pues es que hoy es el día azul y cosas así, ¿no? Sí, y está mucho más abierto y mucho más aceptado. Los niños, pues obviamente, como tú dices, o como hemos comentado hasta ahorita, la piedra angular del tratamiento, pues es la terapia del lenguaje, la cognitivo-conductual, etcétera, ¿no? Así. Y pues prácticamente pueden llegar a tener una vida normal. Claro, sí. Se llega igual. Lo que yo les digo a los papás es, mire, a lo mejor va a ser una persona que estaba distraído, emitió así algún comentario ligeramente fuera del lugar en una conversación y hasta ahí, no más, ¿verdad? Y hasta ahí. Son personas muy funcionales si se rehabilitan temprano, si se detectan temprano, si se hace lo que se tiene que hacer. Sí, y pues yo creo que el claro ejemplo es, como tú comentas, pues es un problema que tiene diagnosticándose 90 años, 80 años, 70 años, es relativamente nuevo, ¿no? Sí. Y pues toda la gente o todos los pacientes que en su momento no tuvieron un diagnóstico, no tuvieron una terapia adecuada, igual con el paso de los años, pues una gran mayoría llegaron a tener una vida productiva, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, vemos estos ejemplos. De hecho, son personas sobresalientes, pero porque llevan a cabo vamos a decir que esas ideas tan fuera de la caja, las transforman en ideas que son innovadoras, sí, son útiles para la humanidad. Pues ahora Elon Musk lanza los cohetes y con el internet y las camionetas, que los carros Tesla y que se manejan solos, y pues eso es pura innovación, claro. Todo eso es puro pensar fuera de la caja. Sí, sale lo tradicional. Oye, Sergio, y también comentan aquí en estos mitos que es más común en hombres que en mujeres. Sí, nada más que cuando es de mujeres, generalmente es un poquito más profundo. Profundo. Sí, o sea, es más común en el hombre, pero en el hombre tiende a ser un poquito más ligero. Y en la mujer es más leve, pero, es menos frecuente, pero cuando lo encuentra uno, a veces se torna un poquito más difícil de rehabilitar. No es regla,
pero sí en general es más común en hombres que en mujeres. La razón, desconocida hasta el momento. Okay. Y los demás, pues creo que ya los tocamos. El autismo es una enfermedad, dijimos que es un trastorno, una serie de síntomas, signos. El autismo se puede curar, pues se puede rehabilitar, ¿no? Se rehabilita. No es una enfermedad, por lo cual no es que se cure o no se cure, si vas a vivir con ello toda la vida, pero pues rehabilitado. Sí. Otro que dice aquí que otro mito es la falta de cariño de los papás puede provocar autismo. No, pues para no, nada. definitivamente no tiene nada que ver con la falta de... Y sí me toca, porque los papás a veces vienen como, ya uno les aprende a medio leer las caras, vienen muy angustiados como con culpa. Sí. Pues siempre digo, es que no es su culpa, no se preocupe. Y eso pues es totalmente falso. Es que los dos trabajamos y le damos el celular, ¿es por eso? No, claro que no. Obviamente el celular, ver en exceso pantallas incrementa ansiedad, disminuye habilidades de lenguaje, pero no es la causa. Y pues los otros son lo de las vacunas, que ya dijimos que definitivamente no. Las personas con trastorno del espectro autista no se comunican. Bueno, pues ya dijimos que depende del grado. Rehabilitación, que lleven todo. El autismo lleva asociados rasgos físicos diferenciadores, pues no tienen finalmente. No como tal, pero hay síndromes genéticos identificados que se pueden relacionar. Exacto. Okay. Sergio, bueno, pues ya comentábamos que hay 3 grados, digamos, de autismo, ¿no? Pero, bueno, de la totalidad, o no sé, del 100% de los pacientes a los que se les diagnostica trastorno del espectro autista, ¿qué porcentaje con el paso del tiempo, de los años, llegan a hacer una vida prácticamente normal? Es un poquito difícil de contestar esa pregunta porque es demasiado variable el grado con el que empiezan, la cantidad de terapia que reciben, en dónde estamos en el punto de partida, a qué edad, porque también eso es muy importante. El lenguaje es un tema cardinal en este trastorno. Sin embargo, el cerebro humano de todos tiende a bajar su capacidad para aprender lenguaje conforme va pasando la edad. Exactamente. No sé si se han puesto atención por ahí en que ahorita muchas escuelas, colegios son bilingües desde preescolar. Es porque realmente, vamos aquí en Monclova, en el español pues es en casa. Todo el mundo hablamos español. Pero en la escuela inglés. Entonces, como en este momento hay más plasticidad neuronal para el lenguaje, eso pues condiciona que ya para cuando estén en primero de primaria ya saben como lo básico, ya nomás lo van perfeccionando. En general, sí, llegan antes de los 2.5 años, hacen lo que se tienen que hacer, tienen su diagnóstico a los 2.5, 3 años, por ahí, y hacen una buena rehabilitación, hacen todo como debe de hacerse. La mayor parte sale adelante bien, nada más que es muy importante contar como punto de base el coeficiente intelectual. Por eso esa pregunta es muy compleja de responder. Es cada uno. Pero si hay pacientes los cuales pueden estar completamente incapacitados para desarrollarse en un entorno social o profesional normal. Sí, hay muchos pacientes que son también inclusive muy difíciles, no tanto por el tema idiosincrático de ellos, sino por el tema ambiental. Me llega, aquí en Monclova no tanto, porque pues tenemos las comunidades no están tan lejanas, pero por ejemplo en Monterrey me llega gente que viene desde Galeana o de un ejido que está por Galeana, entonces estamos hablando de 4 o 5 horas de camino. En Galeana hice mi servicio social. Sí, está un poquito lejos. Sí, está lejos. La sierra. Sí, luego neva y todo el rollo bien padre, pero es un poquito lejos, entonces ese ambiente no les permite, y además son gente que a veces se le complica un poquito trasladarse tantas horas con tanta frecuencia, entonces es muy complejo. Entonces esos pacientes a veces se van quedando y como decimos en neurología, el tiempo es cerebro, en inglés time is brain, ¿sí? El tiempo es cerebro, gánale tiempo al tiempo y ese cerebro se va a recuperar. Nada más que pues a veces es muy complejo eso, y hay pacientes que efectivamente se quedan muy incapacitados y son totalmente dependientes de un cuidado. Y eso es lo que nosotros como neurólogos tenemos que tratar de evitar, fomentar esa independencia, para darle esa autonomía, esa calidad de vida al paciente.
que todos deseamos tener y todos tenemos derecho a tener. Claro. Muy bien. Pues no sé qué más puedo platicar. Ya hablamos de la rehabilitación, desmentimos mitos. Obviamente más nos frecuentes. dijiste cuáles son los métodos de diagnóstico, Uh-huh. de terapia, de dónde viene y todo esto. Creo que abordamos la mayor parte de... Obviamente sé que es un tema sí, todavía le falta. súper extenso. No sé si hay algo que tú sientes que debes de mencionar que no platicamos. Pues no, nada más el tema de que no es, no confiar, eso se lo digo mucho a los cuidadores, a los papás, no confiar de lleno en lo que ve en internet, que cualquier persona puede poner lo que quiera y los papás llegan muy angustiados cuando muchas veces el pronóstico es muy bueno. Yo siempre les digo que el doctor Google siempre dice que es cáncer, entonces sí, trata de es evitar. una cosa así. Doctor, me duele la uña del dedo gordo. Sí, cáncer de dedo gordo. Sí, es una cosa muy... que el internet es un arma de doble filo, es muy beneficiosa, nos tiene toda la información de toda la historia de la humanidad en los dedos, aquí los tenemos en los teléfonos, pero también si no sabemos utilizarla bien, nos puede generar trastornos de ansiedad, de cosas, algo muy delicado. Ahorita nada más de estar leyendo aquí y chicas, sé que tengo un poquillo. Oye, pues yo creo que sí hemos tocado prácticamente todo lo básico y lo que debemos saber acerca del trastorno del espectro autista. E incluso hablábamos de personajes o personalidades que tienen o pudieran haberlo tenido o no, padecido. Sí. Pero también es importante, yo creo que comentar que lo que, bueno, ya hablábamos de que es un tema ya muy abierto. Sí. En el cine, en la televisión, etcétera. También es importante comentar que lo que se representa en la pantalla, pues es también la minoría de los casos, ¿no? O sea, sí. Que probablemente sí puedan ser personas muy sobresalientes, con un coeficiente intelectual muy alto, con habilidades muy especiales o específicas, pero pues por todo lo que sabemos y lo que tú nos has comentado, Sergio, pues vemos que un paciente con trastorno del espectro autista que se ha rehabilitado, pues lleva una vida prácticamente normal, ¿no? Que se desenvuelve en un medio ambiente tanto social, laboral, normal. Sí, totalmente. O sea, aquí el tema es comunicar eso a los papás, porque también, si bien uno lo dice no por crear falsas expectativas, sino es real. O sea, es algo que también puede hasta alentar, motivar a los papás de que, bueno, si yo hago lo que tengo que hacer, lo que me va indicando el médico, pues claro, puede salir adelante, que es al final de cuentas la meta. Y esto pues sí es muy importante tocarlo. Y bueno, también muy importante expresar también en la consulta el máximo como el máximo respeto, máximo profesionalismo a la hora de comunicar, porque son temas muy delicados, claro, que generan mucha duda, mucha incertidumbre y puede tener un impacto también en los cuidadores, que también, como le digo a los cuidadores, mire, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, porque al final del día uno no puede dar lo que no tiene. Si yo quiero que mi hijo o mi hija tenga esa seguridad, paz, tranquilidad, todo eso, pues tengo que tener lo mismo, ¿verdad? Para transmitir. Y a la inversa, si yo estoy muy ansioso, entonces, vaya. Claro. Es difícil. Igual requieren también cierta terapia en los cuidadores, ¿no? Sí, muchas veces se indica también un poquito de psicoterapia por el tema de, más que nada por como que el impacto psicológico que puede tener, pero también para que los papás aprendan también herramientas para que ellos también rehabiliten en casa, ¿sí? Tengan también herramientas, porque aquí... Sí, pues el 90% del tiempo va a estar el hijo y hay que aprender. Claro, y eso también lo comunican a los cuidadores, abuelitos, no sé si tengan gente que les ayude o tíos o lo que sea, entonces todos estamos en lo mismo. ¿Sí? Bien. Sergio, pues agradecemos mucho tu presencia en nuestro podcast de Todo y Nada con los Doctores. La verdad es que muy ilustrativa esta plática acerca del trastorno del espectro autista. Desmentiste muchas dudas que pudieran surgir pues en mucha gente, en la población en general, incluso en la población médica. Como te decía, pues yo no sabía que el síndrome de Asperger ya estaba fuera de circulación. Sí. Y bueno, pues es importante, claro, saberlo.
conocerlo y nos gustaría también que nos comentaras si alguien requiere de tu servicio como neurólogo pediatra, como profesional, como que sea, Sí. pues dónde te podemos encontrar, si manejas alguna red social y cómo te podemos contactar, Sergio. Sí, bueno, yo generalmente, antes de terminar, estos temas también son temas muy crónicos que yo siempre les ofrezco mi número personal a los papás para estar platicando por WhatsApp, sobre todo cuando van empezando terapias o van empezando algún medicamento. Yo siempre contesto los WhatsApp. Las llamadas a veces no puedo, porque estoy en consulta o en alguna urgencia, en terapia intensiva, cosas así, pero siempre los WhatsApp los contesto. Entonces igual se pueden comunicar conmigo, les voy a pasar igual los teléfonos aquí en Monclova. El teléfono del consultorio es 866-279-9781. Mi teléfono personal es 81-19-82-3507. Y en redes sociales me encuentran en YouTube como Lozano Neuropediatra o Neurolozano. TikTok, Facebook, Instagram es lozano.neuropediatra. Ahí está. Excelente. Muy bien, Sergio. Y en tus redes compartes información general acerca de padecimientos neurológicos. Sí, no me siento a veces tan cómodo frente a la cámara, pero creo que es importante porque hay muchos mitos y muchas cosas. Entonces trato de subir lo más que puedo. Ok. Sí. Así, para eso creamos el podcast. Para sacar eso, para estar uno cómodo. Y aparte no estamos en vivo y grabamos. Si algo no sale bien, lo quitamos. Está bien. Muy bien, Sergio, pues muchas gracias. Y bienvenido cuando tengas algo de qué platicar y no te hayamos hablado, tú dinos, oye, hay que platicar de esto y con gusto grabamos un episodio. Hay un montón de temas, sí, enfermedades, trastornos en la neuropediatría muy interesantes, muy comunes, y no es una especialidad, al menos aquí en Monclova, tan común. Entonces siempre pues los ve un neuro de adultos o los ve el pediatra. Y siempre es bueno tener la opinión e información de un especialista, subespecialista en neurología pediátrica. Te agradecemos toda esta información y pues como ya comentaste, las consultas en Monterrey, las consultas aquí en Monclova, para los que estén interesados en llevar a sus niños con el doctor Sergio. Pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me dio mucho gusto poder compartir con ustedes algo de los conocimientos que he ido adquiriendo con el tiempo. Y bueno, aquí listo para, si se presta para algún otro tema, yo estoy dispuesto. Hecho, pues. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Y pues importantísima la intervención del neuropediatra o del pediatra en la infancia, porque pues de eso dependen los niños de hoy, pues van a ser los adultos de mañana, ¿no? Y ante cualquier duda, lo que comentaba, ante cualquier duda que tengan los papás, mejor llévenlo a consultar, ¿no? Lo mejor es que te digan que no tiene nada y que nada más es calladito, a que realmente... Que sí pasa también. Sí. Y no hacer caso de comentarios de otras personas, mejor, si tú tienes la duda, tú resuelves. Sí, pasa a veces que están un poquito preocupados, lo veo y digo, no, es que esto lo hace, pues, él así es, ¿verdad? Pero no entra dentro de ningún trastorno. También pasa porque todo el mundo va con miedo, pero no, hay veces que no se trata de eso. No se trata de un trastorno al respecto. Buenas noches a todos, muchas gracias. Que pasen bonita noche, hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches.